Pensé que sabía lo que significaba estar vivo, pero no tenía idea de lo que realmente era vivir. El día que morí, sí, dije muerto, todo en lo que había creído, todo lo que creía entender se hizo añicos. Lo que vi al otro lado me ha perseguido de la manera más profunda. Pero me enviaron de regreso con una misión. Una misión para compartir un mensaje de Jesús que el mundo necesita escuchar ahora más que nunca. Esta no es solo mi historia. Es para todos los que estén dispuestos a escuchar. Mi nombre es Aba Martínez. Acababa de terminar una larga semana de trabajo. Una de esas semanas en las que nada parecía salir bien. El estrés se había acumulado y estaba exhausto. No pensé mucho en ello cuando me subí a mi auto ese viernes por la tarde. Todo lo que quería era un viaje rápido a casa, una comida caliente y una noche para mí. Pero esa noche algo salió terriblemente mal. Los caminos estaban resbaladizos por la lluvia. Y recuerdo haber agarrado el volante con más fuerza mientras conducía por la intersección. Fue entonces cuando sucedió. En el momento todo cambió. Un fuerte estrépito. Metal rozando contra metal. No, no, no. Grité cuando el auto giró fuera de control, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Podía ver el mundo a través del parabrisas moviéndose en cámara lenta. Las luces se difuminaron y mi coche chocó contra la acera. Lo siguiente que supe fue que todo quedó en silencio. El dolor no estaba ahí. Recuerdo haber pensado, estoy muerto. Pero no estaba seguro. Todo parecía demasiado surrealista, demasiado silencioso. Entonces una quietud profunda, casi tranquilizadora, llenó mi mente y me golpeó. No solo me lastimé. Me había ido. No lo sabía entonces, pero había cruzado. Pensé que terminaría en un hospital, con un médico gritando mi nombre. Pero no había hospital ni médicos. Solo había oscuridad. Podía sentirme desvanecerme, ir a la deriva y por un momento, pensé que podría estar cayendo en el olvido. Pero ese no fue el caso. Porque en el momento más tranquilo de mi vida, estaba a punto de verme arrastrada hacia algo que lo cambiaría todo. La crisis fue el fin de una realidad y el comienzo de otra nueva. Cuando abrí los ojos, no estaba donde esperaba. No estaba rodeada de médicos ni enfermeras ni del familiar zumbido de las máquinas del hospital. En cambio, me encontré parado sobre la nada. Se sentía como estar sobre una nube, pero no era esponjoso ni suave. Fue sólido. Mirando a mi alrededor, no pude ver bordes ni paredes. El lugar en el que me encontraba se extendía hasta la eternidad, tanto cerca como lejos. Solo había luz. Sentí una abrumadora sensación de paz. Pero mientras estaba allí, pude sentir que no estaba solo. Desde la distancia, vi una figura caminando hacia mí, radiante y cálida. La luz a su alrededor no me lastimó los ojos. Era una especie de luz que me hacía sentir como en casa. No podía hablar, pero de alguna manera sabía quién era. No necesitaba preguntar. Fue Jesús. Él estaba frente a mí, irradiando amor y autoridad al mismo tiempo. Y me quedé allí atónito, tratando de asimilar la magnitud del momento. Aquí no hubo tiempo. No hubo minutos, ni segundos. Simplemente lo fue. Su presencia no fue contundente, pero me hizo sentir como si estuviera en presencia del ser más importante de toda la existencia. Me miró con tanta compasión, pero con tristeza en sus ojos. Su voz no era fuerte, pero parecía la verdad misma. Aba, has recorrido un largo camino para escuchar esto, pero tu viaje no ha terminado. Necesito que regreses. Estaba en shock. Regresar después de todo lo que acababa de experimentar. Tienes trabajo que hacer, continuó. El mundo está dormido y necesito que lo despiertes. Todo sucedió muy rápido. En los momentos previos al accidente,
simplemente había estado pensando en cuánto odiaba mi trabajo y en cómo no podía esperar a que comenzara el fin de semana. Parecía como si cada pequeño inconveniente me hubiera afectado. Lo último que esperaba era que la muerte viniera a tocarme. Entonces, de repente, un camión vino corriendo hacia mí desde una intersección. Lo vi demasiado tarde. Oh Dios, no. Lo siguiente que recuerdo es que todo se volvió negro. No tenía idea de cuánto tiempo había estado fuera, pero cuando abrí los ojos, me encontré en una realidad diferente. No era como estar dormido. Era como despertar en un lugar que parecía demasiado real y completamente desconocido. Pero en ese espacio no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Era esto lo que era estar muerto? ¿Hubo más? Antes de que pudiera procesarlo por completo, vi un ser de luz caminando hacia mí y no necesité preguntar quién era. Ya lo sabía. Fue Jesús. Nunca antes había sentido tanta calidez y compasión. Su mirada no solo se encontró con la mía, sino que llegó a lo más profundo de mi alma. Me sonrió, a pesar de la confusión que se arremolinaba en mi mente, sentí paz. Abba, dijo, aún no has terminado. Tienes un mensaje que llevar. No sabía a qué se refería. No sabía qué mensaje. Ni siquiera supe cómo responder. Pero mientras me miraba, vislumbré brevemente algo aterrador. No era miedo a lo desconocido, sino una sensación de urgencia. El tipo de urgencia que sientes cuando algo importante está a punto de suceder. Y entonces supe que esto era solo el comienzo. Cuando dejé mi cuerpo por primera vez, fue como quitarme un traje que ya no me quedaba. Mi cuerpo, las limitaciones que una vez conocí, simplemente desaparecieron. No estaba confinado a la carne. No estaba limitado por la gravedad. Yo era libre. Pero esa libertad vino acompañada de una extraña incertidumbre. Me desvié y no había caminos que seguir, ni caminos, ni direcciones. Era como si estuviera flotando en un vasto mar cósmico donde el tiempo no tenía significado. Y, sin embargo, sentí guía. Era como si no estuviera solo. Incluso si no podía ver a nadie conmigo, podía escuchar susurros. No en palabras, sino en vibraciones. Como si todo lo que me rodea intentara comunicarse conmigo, pero no con el habla. Fue un sentimiento. Fue saber. En esa inmensidad, no había muros ni barreras. Podía sentir el peso de cada elección que había hecho. No como juicio, sino como verdad. Cada acción, cada palabra, cada momento que había ignorado, cada decisión que no se alineaba con mi verdadero propósito. Era como si me estuvieran mostrando mi vida, pero no desde fuera. Lo estaba viendo desde una perspectiva más elevada. Estaba viendo las conexiones, las formas en que mis pensamientos y acciones habían creado ondas y cómo esas ondas habían afectado a otros. Al principio no lo entendí, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que esto no se trataba solo de mí. Esto era más grande que yo. Se trataba del mundo y del propósito que me había estado esperando. Y entonces, desde lo más profundo de ese mar espiritual, sentí nuevamente su voz. Un suave susurro, aún no es tu momento. Hay trabajo por hacer. Abba, regresa. No quería irme. No quería volver. Pero tenía razón. Tenía una misión. En el momento en que dejé mi cuerpo, me sentí ingrávido, como si estuviera flotando por encima de todo lo que había conocido. No necesitaba respirar. No necesitaba parpadear. Era como si las leyes de la vida hubieran sido suspendidas. Podía verme todavía en el auto, hecho un desastre, pero era como si estuviera mirando a alguien más. ¿Estaba esto realmente sucediendo? Floté más alto, y mientras lo hacía, el mundo debajo de mí pareció desvanecerse, pasando de líneas nítidas a bordes suaves. Todavía podía oír los débiles sonidos de las sirenas, voces distantes,
pero estaban amortiguadas, como si estuvieran sucediendo al otro lado de una gruesa pared. Luego hubo un cambio. En un momento estaba flotando en el espacio y al siguiente estaba rodeado de luz. No era como la luz que vemos en la Tierra. Esta luz estaba viva. Latía con energía, calidez y paz. No podía ver la fuente de la luz, pero me sentía atraído hacia ella, como una polilla hacia una llama, solo que a salvo. A medida que me acercaba, el aire a mi alrededor también parecía estar vivo. No era aire en absoluto, sino algo infinitamente más nutritivo. No estaba solo. Podía sentirlo. Había seres a mi alrededor, no de carne y hueso, sino de luz, pura y poderosa. No hablaban, pero yo podía entenderlos. Me estaban guiando. Intenté asimilarlo todo, pero no había palabras. La paz aquí era tan vasta, tan pura, que las preguntas que habían llenado mi mente ahora eran irrelevantes. Solo existía la luz y la abrumadora sensación de amor. Y entonces, desde algún lugar más allá de la luz, sentí una presencia, una que no se parecía a ninguna otra. No solo estuvo cerca. Fue todo. Cuando me adentré más en la luz, me encontré en lo que solo podría describirse como un gran vacío. Pero esto no era el vacío. No hacía frío ni daba miedo. Simplemente estaba en silencio. No hubo ningún sonido, ningún movimiento. El tipo de quietud que se siente como el latido del corazón del universo. Miré a mi alrededor y no pude ver límites. No había paredes ni suelos. Era simplemente un espacio infinito. Pero no se sentía vacío. Se sintió vivo. El aire tenía una profundidad, una presencia que no podía entender del todo. Aquí no había tiempo, ni pasado, ni futuro, solo la eternidad de la hora. Era difícil de explicar, pero me sentía pequeña y enorme al mismo tiempo. Pequeño porque era solo un fragmento en esta extensión ilimitada, pero enorme porque podía sentirlo todo. Cada emoción, cada pensamiento, cada recuerdo estaba aquí conmigo. No tenía miedo, ni mucho menos. Pero estaba perdido. No podía entender a dónde iba ni qué estaba pasando. Sentí como si hubiera entrado en un lugar más allá de la comprensión humana. Y entonces, en medio del silencio, escuché algo. No fue un sonido, sino un conocimiento. No era una voz. Fue como un pensamiento colocado directamente en mi conciencia, claro e inconfundible. Estás aquí porque estás destinado a comprender. Sentí una abrumadora ráfaga de calidez, como si todo a mi alrededor me empujara suavemente hacia la comprensión, hacia algo más grande. Y justo cuando pensé que me disolvería en el silencio, sentí una presencia. Jesús. No era una figura distante. Estaba en todas partes. Una presencia tan poderosa que se sentía antes de ser vista. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la luz se intensificó, y desde dentro, vi una figura. No una figura humana, sino algo que trascendía lo que podía imaginar físicamente. Era luz pura, pero tenía forma. Era como mirar el sol, pero sin dolor, sin calor, solo la paz que irradiaba. La figura se movía hacia mí y sentí que algo dentro de mí la reconocía de inmediato. No era como si hubiera visto a este ser antes, pero lo sabía. El ser se detuvo justo frente a mí y sentí su mirada. No era como si me estuvieran mirando. Era como si el ser estuviera mirando dentro de mí, a través de mí y a mi alrededor, viendo cada parte de lo que alguna vez había sido. No había juicio en sus ojos, solo comprensión. No podía hablar, pero sentí que el ser me hablaba. No fue a través de palabras, sino a través de una comprensión pura y resonante. El mensaje llegó claramente. Estás aquí porque tienes preguntas. Pero recuerda, las respuestas ya están dentro de ti. Me sentí abrumado por una ola de amor como si este ser me hubiera conocido de toda la vida. Había visto cada momento,
cada elección que hice, buena o mala. Pero no hubo desilusión ni condenación, solo una aceptación profunda y amorosa. El ser no dijo mucho más. Simplemente permaneció allí irradiando paz y calma. Pero de alguna manera me sentí conocido. Y en ese momento me di cuenta de cuánto había vivido sin entender realmente quién era yo, quiénes somos todos. Era como si el ser me recordara que todos somos parte de algo más grande. Todos estamos conectados y nunca estamos realmente solos. Después de lo que pareció una eternidad de permanecer bajo esa luz abrumadora, el ser se hizo a un lado suavemente. Detrás de él, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Había una puerta, pero no una puerta cualquiera. Este estaba vivo. Brillaba con colores que nunca había visto, brillando con una luz que no era dura, pero sí atractiva. No era una puerta que pudieras tocar o ver con tus ojos físicos. Era un portal, un lugar donde la realidad se doblaba. Quería acercarme, pero algo me detuvo. El ser me miró y sin decir palabra entendí. Esta puerta aún no era mía para pasar. Ahora no, todavía no. Pero la atracción era innegable. Me atrajo no por miedo sino por curiosidad. Y, sin embargo, algo dentro de mí se resistió. Sentí como si no estuviera lista. Mi cuerpo, mi alma no estaba preparada para cruzar hacia lo que había más allá. Pero entonces, con un suave movimiento reconfortante, el ser señaló la puerta. Ahora no, niña, pero cuando llegue el momento, pasarás, no solo por ti, sino por los demás. No lo entendí del todo. ¿Qué significó cruzar por esta puerta? ¿Y por qué no estaba listo? Me quedé congelada, observando cómo la luz brillante se desvanecía ligeramente y la puerta se cerraba lentamente como si supiera exactamente cuándo detenerse. El ser me asintió como diciendo, sabrás cuando sea el momento. Todavía estaba allí de pie, sin estar seguro de qué estaba pasando ni por qué. Pero sabía una cosa. Estaba siendo preparado. Y cuando llegara el momento, lo entendería. Después de que la puerta se desvaneció y la luz se calmó, sentí la presencia de otra figura. Era diferente del ser de luz. Esta figura no irradiaba calidez, sino que había una autoridad innegable en su postura. No podía ver una cara, pero podía sentir todo en sus miradas. No juicio, sino una sabiduría antigua y profunda. El observador permaneció allí, en silencio, observándome. En el momento en que nos miramos a los ojos, sentí que me pesaban el alma, pero nuevamente, no fue aterrador. No hubo dureza. Fue como conocer a un maestro que ya sabía todo sobre ti, pero aún así veía tu potencial. Estás lejos de casa, Ava, habló el observador. Su voz resonó en mi mente, no en mis oídos. Fue claro y firme, pero no cruel. Se te ha mostrado la puerta de entrada. Aprenderás más. Quería hablar, hacer preguntas, pero no salían las palabras. El observador pareció sentir esto. Viniste aquí porque tu corazón estaba agobiado. Pero debes entender que no estás aquí solo para obtener respuestas. Estás aquí porque debes prepararte. Sentí una abrumadora ola de verdad invadirme. El observador no era un ser de consuelo ni de guía gentil. Era un ser de revelación. En el fondo comprendí que el viaje que tenía por delante no era solo para mí, sino para otros, aquellos a quienes afectaría en el mundo físico. Asentí, aunque todavía no entendía completamente el peso de sus palabras. El observador se hizo a un lado y detrás de él vi algo nuevo. Tuve que seguir adelante. El observador no volvió a hablar, pero me llevó a lo que parecía una extensión vasta e interminable. No era un paisaje. No era un mundo. Era más como un reino de pensamientos profundos y verdades tácitas. De repente, fui consciente de algo dentro de mí. Allí se estaba depositando un mensaje, no en palabras, sino en un conocimiento. Vi destellos de mi vida,
mi familia, mis luchas, mis dudas y en cada momento vi algo más, un propósito. Era como si hubiera sido creado para algo más que la pequeña vida que había conocido. Me di cuenta de repente. Todo lo que había hecho, cada decisión estaba dando forma al camino hacia este momento. El observador se volvió hacia mí. Su presencia era abrumadora pero extrañamente reconfortante. Has vivido tu vida con un propósito, pero has caminado sin ser consciente de su verdadero significado. Dijo suavemente. Ahora vas a ver el patrón. Los hilos de tu vida son parte de algo mucho más grande. No eres una historia individual. Eres parte de la historia. Entendí cada lágrima que derramé, cada momento tranquilo de reflexión, cada oración que había susurrado cuando nadie me escuchaba. Todo importaba. No había estado tan sola como pensaba. Es hora de que recuerdes, añadió el observador. Tu viaje no termina aquí. Continúa de maneras que aún no puedes imaginar. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Sabía lo que quería decir el observador. No estaba simplemente existiendo. Estaba destinado a hacer algo. ¿Pero qué? El observador no respondió. Solo hizo un gesto hacia adelante, instándome a continuar. No lo había visto antes, no en persona. Pero había algo en la energía de este reino, algo que hacía que su presencia fuera innegable. Lo vi antes de escucharlo. No estaba muy lejos. Estaba cerca, allí mismo, en medio de la luz. Su figura, aunque no era sólida físicamente, estaba frente a mí como una verdad eterna hecha carne. Su rostro no era como las representaciones que había visto en iglesias o pinturas. No era suave ni frágil. Era fuerte, vivo y lleno de gracia. Sus ojos eran más que la simple mirada de un hombre. Eran los ojos del amor. Pero no solo el amor, también la autoridad. Durante un largo momento no pude hablar. No lo necesitaba. Su presencia habló por mí. Resonó profundamente dentro de mí. El tipo de comunicación que va más allá de las palabras y llega al corazón. Ah. Su voz fue un susurro que llenó el espacio a mi alrededor. Sin embargo, era más clara que cualquier voz que hubiera escuchado alguna vez. Te he llamado. Me sentí abrumado. No sabía qué decir. No sabía por qué estaba aquí. ¿Por qué estaba parado frente a él? Pero pareció entender mi confusión. Estás aquí porque has sido elegido para llevar un mensaje no solo para ti sino para aquellos que están perdidos, para aquellos que no ven las señales. Hizo una pausa y el peso de sus palabras se instaló en mi pecho como una brasa ardiente. No queda tiempo para esperar. El mundo está dormido y necesito que los despiertes. Pensé que estaba preparado. Creí entender lo que estaba pasando. Pero las palabras de Jesús me traspasaron de una manera que no podría haber esperado. Has pedido una señal, Abba. Continuó, su voz llena de tristeza, pero también de autoridad. Pero las señales han estado a tu alrededor todo el tiempo. La pregunta es, ¿escucharás ahora? Sentí un peso profundo en mi alma, como si la verdad que él estaba revelando no se tratara solo de mí, sino del mundo. La urgencia en su voz me sacudió hasta lo más profundo. El mundo está ciego a lo que viene. Viven en la ignorancia, consumidos por las distracciones, insensibles a la verdad. Pero ya viene, Abba. Dijo, su voz ganando fuerza. Se acabó el tiempo de espera. Sentí el terror, no por lo desconocido, sino por lo que estaba diciendo. Entendí que nos habían advertido, pero no habíamos escuchado. El mundo se había alejado de la verdad, del amor, del poder real de la presencia de Dios. Por eso debes regresar, añadió, su mirada atravesándome. Diles que se preparen. La guerra no es solo física. Es espiritual y el enemigo ya está a la puerta.
Solo aquellos que estén despiertos podrán mantenerse firmes. Sentí que una profunda tristeza me invadía, como si algo increíblemente precioso se estuviera escapando. El mundo había ignorado las señales de advertencia durante tanto tiempo que ahora las consecuencias eran inevitables. Serás parte de este despertar, Abba. Pero debes actuar rápidamente. No les quedará mucho tiempo. Mientras Jesús hablaba, todo a mi alrededor pareció cambiar. La luz que nos rodeaba se hizo más brillante. Pero el brillo no era solo luz. Estaba lleno de conocimiento y urgencia. De repente, sentí como si ya no estuviera parado sobre tierra firme, sino flotando sobre ella, mirando hacia el mundo de abajo. Lo que vi me dejó sin aliento. La tierra no era el lugar hermoso y pacífico que alguna vez había conocido. Era un lugar convulso. Vi ciudades sumidas en el caos, incendios ardiendo, inundaciones que invadieron los edificios y el suelo temblando con violencia. No hubo calma. La tierra gritaba y yo podía sentir el peso de la desesperación. No fue solo destrucción física lo que vi. Podía sentir la oscuridad espiritual elevándose como una espesa niebla negra que se extendía por todo el mundo. No fue solo guerra o desastres naturales. Fue una guerra espiritual. Fue una batalla por el alma de la humanidad. Y en ese momento, entendí que este era el fin de los tiempos. Miré a Jesús, abrumada por la vista. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, pensé que podía ver en ellos cada momento de la historia humana. Los buenos, los malos, los perdidos y los salvados. ¿Lo ves ahora, no? Jesús dijo en voz baja. Las señales han estado ahí, pero han sido ignoradas. Ahora ha llegado el momento. Asentí, con el corazón apesadumbrado. La gravedad de lo que me estaba mostrando era más real de lo que jamás hubiera imaginado. Pero no es demasiado tarde, dijo, su voz era un susurro lleno de esperanza y advertencia. Hay quienes se levantarán. Hay quienes despertarán. Sentí el llamado. Yo era uno de ellos. Tuve que regresar. Dígales que no es demasiado tarde. Dígales que sus oraciones son más poderosas de lo que creen. No deben permitir que el miedo los consuma. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Luego me mostró algo increíble. Una visión de personas, gente común y corriente en situaciones cotidianas, orando. Vi oraciones elevarse como humo, entrelazándose unas con otras. Cada oración, por pequeña que fuera, era poderosa. Y entonces comprendí que la oración no era solo para la salvación personal. Fue para el mundo. Cada oración es un arma. Cada acto de bondad es un acto de amor que puede cambiar el curso del mundo. El momento de levantarse es ahora. La autoridad en la presencia de Jesús no se parecía a nada que yo hubiera conocido. No era como el poder terrenal. No fue ruidoso ni exigente. Estaba en silencio, pero irradiaba de él, llenando cada parte del espacio que nos rodeaba. Cuando habló, no solo escuché las palabras. Los sentí dentro de mí, haciendo eco como una vibración que me sacudió hasta lo más profundo. No había lugar a dudas en su voz. No hubo duda. Solo había verdad. Abba, dijo, mirándome directamente, con los ojos llenos de compasión, pero también autoritarios. Ya lo has visto, ya sabes, ahora debes compartir lo que has aprendido. Sentí que algo se movía dentro de mí, como si me hubieran puesto un peso sobre los hombros, pero no uno que me agobiara. Fue un llamado, una asignación divina. El mundo está dormido y ellos no conocen el peligro. Pero tú has sido elegido para despertarlos. Sus palabras no fueron solo para mí. Eran para toda la humanidad. No me estaba llamando solo por mi bien. Me estaba llamando a ser parte de algo más grande de lo que jamás había imaginado. No era solo un espectador en este mundo. Estaba destinado a actuar,
hablar y vivir de una manera que despertara a los demás. Volverás y les ayudarás a comprender. Se les acaba el tiempo, pero todavía hay esperanza. Ya no sentí miedo. Sentí un fuego encenderse dentro de mí. Ahora entendí que este era mi propósito, compartir lo que había aprendido, despertar a otros, no con la fuerza, sino con la verdad y el amor. La verdad que el mundo necesitaba escuchar con tanta desesperación. Antes de que me enviaran de regreso, Jesús me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. Todavía estaba flotando en ese reino de luz y podía sentir que algo estaba cambiando en la atmósfera. Hizo un suave gesto hacia el horizonte, y en un instante, todo el paisaje cambió. Vi el cielo, no solo en términos abstractos, sino en realidad, las calles de oro, la paz eterna, pero más que eso, la alegría que llenaba cada rincón de ese espacio. No fue una felicidad vacía. Era una alegría tan pura, tan profunda que se sentía como si cada alma en el cielo estuviera celebrando juntas sin cansancio, sin fin. Sentí una abrumadora sensación de pertenencia. Este era el lugar donde se enjugaba cada lágrima, donde el dolor nunca más podría tocarte. La luz allí no era solo un fenómeno físico. Era una entidad viva que respiraba y que conectaba a todos. Pero entonces, con la misma rapidez, la escena cambió. Vi la oscuridad que se estaba extendiendo por la tierra. No era un lugar físico, pero podía sentir el sufrimiento y la angustia. Vi las almas perdidas en sus elecciones, no necesariamente por la violencia, sino por el abandono, por el rechazo de la luz. El infierno no era solo fuego y azufre, como había imaginado. Fue la separación. Separación de Dios, de la luz, de la verdad. Y lo que vi en esas almas fue arrepentimiento, no solo por las acciones que habían tomado, sino por la vida que habían ignorado, la vida que se les había propuesto vivir. Y, sin embargo, habían elegido la comodidad y el yo. Sentí una profunda compasión por ellos, pero también una comprensión aterradora. La puerta al infierno no está cerrada con llave desde fuera. Está bloqueado desde adentro por las decisiones que tomamos todos los días. Mientras me preparaba para regresar al mundo físico, Jesús me acercó. Su mirada atravesó mi corazón y sentí el peso de todo lo que estaba a punto de revelarme. Abba, el poder de la oración es mayor de lo que crees, dijo, su voz resonando con tal autoridad que sentí que mi ser temblaba. Siempre había creído en la oración, pero nunca así. Jesús me mostró cómo la oración no era solo una forma de pedir ayuda. Era poder. Reveló cómo cada oración que decimos o pensamos es como una vibración en el mundo espiritual. Fue como si me abriera los ojos para ver los hilos de conexión entre el cielo y la tierra y cómo cada oración, por pequeña que fuera, enviaba ondas a través del tiempo y el espacio. Cada oración es escuchada, continuó. No importa lo débil que creas que es, lo pequeño que parece. Cuando hablas con fe, abres la puerta al cielo. Vi oraciones elevarse como humo, ascendiendo en espiral, llevando luz consigo. Algunas oraciones fueron enormes y sacudieron los cimientos mismos del reino espiritual. Otros eran más tranquilos, más humildes, pero igual de poderosos. Jesús me mostró que nuestras oraciones no solo cambian nuestras circunstancias, transforman el tejido de la realidad misma. Crean caminos en el ámbito espiritual, permitiendo que la intervención divina fluya hacia nuestro mundo. Vi cómo las oraciones, incluso las susurradas en los momentos más tranquilos, tenían un gran impacto y cómo la fe las hacía imparables. Tú debes enseñarles, Abba, dijo Jesús. No tienen idea del poder que poseen cuando oran con el corazón lleno de fe. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en una habitación de hospital. El olor estéril del antiséptico llegó a mi nariz. El pitido de las máquinas llenó mis oídos y sentí una punzada aguda de dolor en mi cuerpo. Pero a medida que la niebla se disipó, algo más se volvió muy claro. Yo no era el mismo. Acababa de estar en un lugar tan lejano de lo que jamás había imaginado que apenas podía comprenderlo. Cielo, infierno, el poder de la oración.
Todo era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Estaba acostado en una cama de hospital, pero mi corazón y mi alma ya no estaban confinados a mi cuerpo. Estaba despierto de una manera que trascendía este reino físico. Había visto la verdad y ya no podía ignorarla. El mensaje fue claro. Jesús me estaba llamando a algo más grande que yo mismo. Me enviaron de regreso con el propósito, no solo de vivir una vida cómoda, sino de ayudar a otros a ver lo que yo había visto. Despertarlos del letargo espiritual que consumía al mundo. Vuelve, Abba. Diles que se despierten. Diles que oren como si sus vidas dependieran de ello, había dicho Jesús. Y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se me había dado una segunda oportunidad no solo en la vida sino también en un propósito más elevado. Había visto la realidad de la guerra espiritual y ahora tenía que compartirla. Tenía que compartir el mensaje de que la oración es poder y que todos somos parte de una batalla que es más grande que nosotros mismos. El momento era ahora. No estaba simplemente volviendo a la vida. Regresaba con una misión. Y esta misión era una que no podía ignorar. No desperdiciaría esta segunda oportunidad. Ahora no.